Te cuento, un programa para compartir. Conduce Daniel Belinzone. Viernes, de 13 a 14 horas, por Radio Trend Topic. Conectate con las historias. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos cada viernes. Cada viernes, que es la puertita previa al fin de semana. Aquí en Buenos Aires, cielo despejado, fresco, muy lindo, muy lindo. Me acompaña en la operación y musicalización Juan Greco, como todos los viernes. Y recuerden que para dejarnos mensajes tenemos el 11 26 42 20 42. Y desde el exterior le tienen que sumar el prefijo, o puedo anteponer el prefijo, más 549. Bueno, hemos preparado muchas cosas para el día de hoy, espero que puedan entrar en el programa. Pensando a ver qué tratamos, me pareció importante tratar el tema de la importancia de las palabras. Desde el origen de la humanidad, bueno, estos sonidos que luego se transformaron en palabras se constituyeron en una de las formas de comunicarse más importantes. Las palabras nos sirven para pensar y comunicarnos sobre todo lo que hay, lo que pasa, cómo es lo que hay y lo que pasa, y para comunicarnos sobre lo que no hay y poder inventar cosas, actividades, relaciones entre nosotros, los seres humanos. También para expresar nuestros sentimientos frente a la vida, frente a los demás y frente a nosotros mismos. Para divertirnos, por ejemplo, ¿sí? Nacemos en el seno de una sociedad que ya tiene un lenguaje y nos toca aprendernos ese lenguaje para poder estar con los demás. Solo así se pueden realizar los intereses de todos y los intereses de cada uno. Por eso hablamos y por eso escribimos, y mientras mejor lo hagamos, es más posible lograr nuestros propósitos. La sociedad está compuesta por personas, instituciones, historias e ideas, y tienen en común ese lenguaje, que cada vez que lo usamos estamos modificando la sociedad, por lo que transmitimos. Ludwig Wittgenstein decía, el filósofo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Que es una gran verdad. Con nuestras formas de expresión no solo decimos cosas, sino que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Vamos a ampliar un poquito esto. Nuestras palabras están vivas no porque las palabras signifiquen mágicamente algo por ellas mismas, sino que con ellas vivimos. Es una cuestión moral, por eso es decisivo cuidar no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hace más de 60 años, John Austin, filósofo de Oxford, impartió un curso en Harvard que llegaría a ser muy famoso. Llevaba por título «Cómo hacer cosas con palabras». A lo largo de 2 lecciones, Austin llamaba la atención sobre el fenómeno común, pero pocas veces advertido hasta ese entonces, de que a menudo al decir algo no estamos solamente afirmando algo, sino que además hacemos algo
prometemos, alabamos, insultamos, rezamos, apostamos, expresamos nuestra condolencia, pedimos perdón y muchas cosas más. Hablar no es meramente decir cosas, sino que al hablar estamos relacionándonos con los demás, estamos comunicándonos con quienes nos escuchan, estamos ensanchando nuestra vida. Y esto lo reiteramos como para que vaya quedando fijado. Las palabras, nuestras expresiones, son parte de una forma de vida. Nuestras palabras y nuestras acciones están entretejidas. Las palabras y las acciones en las que se insertan constituyen un juego de lenguaje en el que se dotan mutuamente de sentido. Por eso las palabras no están asociadas mágicamente con las cosas, sino que significan lo que significan porque las usamos como las usamos. Es como cuando luego de un tiempo largo nos encontramos con un amigo, nos abrazamos y acompañamos el acto con alguna expresión que puede ser desde muy agradable hasta altisonante, hasta una puteada, algo que sea muy íntimo para nosotros, y más cuanto más amigos somos. Las palabras solas apenas significan o casi pueden significar cualquier cosa. Son nuestras acciones las que las dotan de sentido y de referencia. Por eso me gustaría invitar a todos a cuidar las formas de expresión, persuadido de que si afinamos en nuestra manera de hablar, si aprendemos a expresarnos con claridad amable y con respeto a los demás, podemos transformar la sociedad comenzando por nosotros mismos. Ya Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Valoremos nuestras palabras y el efecto que producen. Va a una pausita. Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Il y a parfois des jours où le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux de n'être que témoins de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nous. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent pour que ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da. Da da da. Da da da. Da da da. De couleur vive, da da da. Da da da. Siguiendo con este tema, que va a ir tiñendo todo el programa, con distintas expresiones, distintos tonos,
Vamos a estar abordando también el tema desde el punto de vista para las empresas, con un tema que, de cartel, el nombre es nuevo, pero en la esencia es más viejo que yo. Y acá, revisando las redes, me encuentro con una frase que dice: sé suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te vuelva rencoroso, no dejes que la amargura le quite la paz y la calidez a tu alma, la nobleza a tu corazón. Esta frase o esta expresión se puede tratar de distintas maneras, pero si la enfocamos de que cuando uno se endurece, se pone rencoroso, se amarga, la palabra que saca es amarga y es dura. Y muchas veces, tan amarga y tan dura, tan cerrada, le daría yo, que no expresa todo el sentido, así que al otro, al que escucha, va a recibir algo como una trompada. Y va a decir, ¿por qué? ¿Qué es esto? En cambio, si somos asertivos, si buscamos ser suaves, pero suaves no quiere decir suavizársela al otro, es ser polite, ser amable, ser... Yo puedo decir las cosas de mil maneras. Puedo gritar o puedo hablar. Puedo putear o puedo hablar en el español antiguo. Pero bueno, eso es lo importante. Porque en la medida que sea suave, sea agradable, sea polite, de alguna manera al otro le va a entrar, le va a abrir las puertas para escuchar, va a abrir sus oídos, su mente, su corazón. Las palabras, como están a través de la humanidad, se expresan también a través de las letras, poesías, libros, cuentos. Por eso quiero presentarles nuevamente a la gran amiga y gran narradora que ha tenido un lucimiento impresionante en la Feria del Libro, a nuestra amiga Graciela Joaquín, la Juge, que nos comparte un cuento. Escuchémoslo. Ella era baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Tenía un busto enorme, mientras que todas nosotras todavía éramos chatas. Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelos los dos bolsillos de la blusa. Pero tenía lo que a cualquier niña devoradora de historias le habría gustado tener: un papá dueño de una librería. Pero qué talento tenía para la crueldad. Toda ella era pura venganza. ¿Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos lindas, altas, de cabello libre? Conmigo especialmente, ejerció su sadismo con una serena ferocidad. En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía. Seguía pidiéndole prestado los libros que a ella no le interesaban. Hasta que llegó el día que decidió infligirme una tortura china. Como al pasar, me comentó en el recreo que tenía el libro de las travesuras de Naricita de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, un libro para quedarse a vivir con él, para comer, para dormir con él, y totalmente por encima de mis posibilidades. Me dijo que si al día siguiente pasaba por la casa de ella, me lo prestaría. Hasta el día siguiente, de alegría, yo estuve transformada en la misma esperanza. No vivía, flotaba. Iba de un lado para el otro muy feliz. Corriendo al día siguiente fui a su casa. Ella no vivía en un departamento como yo, sino en una gran casa. No me hizo pasar. Con la mirada fija en la mía, me dijo que le había prestado el libro a otra niña,
y que volviera a buscarlo al día siguiente. Desilusionada, yo me fui despacio, pero al poco rato la esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo. Y ya caminaba por la calle a saltos, que era mi manera extraña de caminar por las calles de mi pueblo. Me guiaba la promesa que tendría el libro al día siguiente. Pero las cosas no fueron tan sencillas. El plan secreto de la hija del dueño de la librería era sereno y diabólico. Al día siguiente, ahí estaba yo en la puerta de su casa, con una sonrisa y el corazón palpitante. Todo para oír la tranquila respuesta que el libro no se hallaba aún en su poder, que volviese al día siguiente. Y así seguimos. ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días, sin faltar ni uno. A veces ella decía: el libro estuvo conmigo ayer por la tarde, pero como vos no viniste, hasta esta mañana se lo presté a otra compañera. Y yo, que era propensa a las ojeras, sentía cómo las ojeras se ahondaban bajo mis ojos, sorprendidos. Hasta que un día, cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella, oyendo silenciosa, humilde su negativa, apareció su mamá. Debía de extrañarle a la señora la presencia diaria y muda de esa niña rubia en la puerta de su casa. Nos pidió explicaciones a las dos. Hubo unas palabras poco aclaratorias. A la señora le resultaba cada vez más extraño el hecho de no entender. Hasta que Madre Buena entendió al fin. Se volvió hacia la hija y con enorme sorpresa le dijo: «Pero si ese libro no ha salido nunca de casa, y vos ni siquiera querés leerlo». Lo peor, para ella, no fue descubrir lo que pasaba. Lo peor fue descubrir la hija que tenía. Fue entonces cuando, recobrándose, firme y serena, le ordenó a su hija: «Le vas a prestar el libro ahora mismo». Y después se dirigió a mí: «Y vos te quedás con el libro todo el tiempo que quieras, ¿entendido?». Eso era más valioso que si me hubiese regalado el libro. El tiempo que quieras. Es todo lo que una persona grande o pequeña puede tener la osadía de querer. ¿Cómo contarles lo que siguió? Yo estaba atontada. Y fue así como recibí el libro en la mano. Creo que no dije nada. Agarré el libro. No me fui como siempre. Me fui caminando muy despacio. Sostenía el libro con las dos manos, apretándolo contra el pecho, fuerte. Poco importa también cuánto tardé en llegar a casa. Tenía el pecho caliente, el corazón pensativo. Al llegar a casa, no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí. Leí unas líneas maravillosas. Volví a cerrarlo. Lo volví a apretar contra el pecho. Me fui a pasear por la casa. Lo postergué aún más. Comí un poco de pan con mantequilla. Fingí no saber dónde había guardado el libro. Lo encontraba. Lo abría por unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Para mí, la felicidad siempre había de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. ¿Cuánto me demoré? Vivía en el aire. Había en mí orgullo y pudor. Yo me sentía una reina delicada. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era más una niña con un libro, era una mujer con su amante. Este hermoso cuento es una adaptación del cuento Felicidad clandestina de Clarice Lispector. ¿Qué tal,
lindo, agradable, con un paisaje, una pintura de lo que era eso, del caminar a los altos o del caminar suave. Ahora vamos a retomar el tema de cómo influenciamos en la sociedad, en nuestra comunidad, en nosotros mismos. El coach Daniel Colombo nos comparte una información sobre responsabilidad afectiva empresarial, RAE. Él dice que posiblemente y por las modas de terminología corporativa que se imponen por temporadas, hemos escuchado desde hace poco la expresión de responsabilidad afectiva en los vínculos humanos, como las parejas. En el ámbito empresarial, este concepto se instala como pilar central en la cultura organizacional. De origen esencialmente humanista, la responsabilidad afectiva corporativa promueve un mayor entendimiento y manejo consciente de las emociones dentro del entorno laboral, reconociendo su impacto significativo en la productividad, satisfacción y cohesión de equipos. De esta forma, el concepto se transforma en acción y así se convierte en una herramienta estratégica que fomenta no solo un ambiente laboral más sano, sino también una mayor lealtad y compromiso por parte de los integrantes. La responsabilidad afectiva en el trabajo implica reconocer el papel que las emociones juegan en la interacción diaria y en el rendimiento general de la organización. También implica elevar la noción del impacto de cualquier decisión en las relaciones laborales. Cómo se diseñan esas definiciones y cómo se las comunica, con eje en equilibrar las necesidades emocionales de las personas con los objetivos de la empresa. Acá hay un punto muy interesante, ¿cómo se lo comunica? Las preguntas que pueden surgir son: ¿cómo ser una empresa afectivamente responsable? ¿Qué tácticas se pueden implementar? Una investigación de la Universidad de Yale encontró que los líderes que practican la inteligencia emocional con constancia y conciencia y la responsabilidad afectiva en sus acciones y estrategias reducen significativamente los niveles de estrés en sus equipos, mejorando así la satisfacción y la retención del talento. En otro estudio, publicado en el Diario de Psicología Aplicada, este artículo señaló que las organizaciones con alta responsabilidad afectiva registran mejores índices de compromiso y desempeño laboral y se convierten en puntos de atracción de talento calificado. Es decir, que las empresas y sus cuadros de líderes necesitan desarrollar a la par de sus competencias las de la responsabilidad afectiva, que implica en concreto estar por ejemplo, hacerse responsable de la gestión de las emociones dentro del marco laboral, detectar brechas que afecten el bienestar de las personas, habilitar los mecanismos para resolverlas, incentivar una cultura abierta, participativa, inclusiva, con diálogo y con feedback permanente. Acá hay un punto, hay varios, pero el feedback, esa devolución que se le hace a quien le estamos observando, a quien le estamos evaluando, también es cómo se hace. Y ahí juega mucho la palabra, muchísimo. ¿Sí? Acá es donde yo decía hace un rato, bueno, que puede sonarle como una trompada, bueno, pero si lo sabemos explicar y lo sabemos hablar perfectamente, es entendible. También hay que trabajar en cada líder y a la vez en miembros de un equipo. Esa misma responsabilidad. Practicar la custodia mutua de las buenas prácticas de afectividad. A las ideas concretas para implementar
Una es desarrollar habilidades sociales avanzadas, que se trata de un conjunto de competencias para fortalecer los vínculos interpersonales. Que bueno, están aplicadas al desarrollo de la RAE, que es imperioso profundizar en la comunicación asertiva, facilitar la expresión clara y respetuosa de ideas y expectativas, comprender y valorar las perspectivas y emociones de los colaboradores, la negociación y resolución de conflictos, crear espacios de diálogo abierto. Muchas empresas creen que dialogan bien, cuando en verdad lo que sucede es que apenas se emiten consideraciones desde los líderes hacia los equipos y en contados casos existen espacios formales para profundizar en conversaciones valiosas que abran posibilidades. Si las empresas trabajan con equipos, evidentemente esto no tendría que suceder, esto de que el líder hable y los demás escuchan, porque es algo horizontal, es una comunicación horizontal en la cual todos van descubriendo, proponiendo cosas, resolviendo situaciones, dudas, incrementando conocimientos. En sí, la responsabilidad afectiva empresarial implica poner a las personas de la empresa en el centro, dedicándole espacio, recursos, permitiéndoles exponer crudamente sobre la mesa sus preocupaciones y emociones sin temor a represalias. Si lo dicen, bien, y si no lo dicen o impedimos que lo digan, igual lo están pensando, igual lo están sintiendo en ese sentido. Obviamente que todo esto es una cuestión de trabajar en la sensibilidad y en la implementación de un trabajo interno de las personas en posiciones de liderazgo. O sea, hay que trabajar la alta dirección, la gerencia, los mandos medios. Implementar políticas de bienestar integral. Y por último, dentro de una breve serie de consejos, es necesario determinar cuáles son los indicadores claves a medir. Porque si yo mido, comparo, puedo saber si avanzo o retrocedo. La adopción de esta responsabilidad afectiva en el ámbito empresarial es más que una opción de ética corporativa. Es una estrategia esencial para forjar organizaciones resilientes, antifrágiles y adaptativas en un mundo en constante cambio. En este caso, en esta aplicación, en la gestión, las empresas no solo mejoran su ambiente laboral, sino que también potencian su capacidad para afrontar desafíos y asumir mejor las nuevas oportunidades. Hasta aquí el comentario compartido, con quien coincido, con Daniel Colombo, y un poquito de aporte de la experiencia personal. Como dicen algunos, desde chiquito, a los profesionales que trabajamos en las industrias, en las plantas de producción, en los quebrachales, en las fábricas de tabaco y 1000 lugares más. Siempre se nos expresó, se nos enseñó y al hacerlo práctica dio muy buen resultado. Lo que ahora se llama esta responsabilidad afectiva empresarial, que en ese momento era estar en contacto con el colaborador, saber qué le pasa al colaborador, a aquel que trabaja con nosotros, qué le pasa a su familia, qué necesidad tiene. Porque hay veces que las cosas se resuelven no por un salario, no por una cuestión sindical, no por una rebelión, sino por un entendimiento de la organización
de que esa determinada persona tiene una necesidad que no puede cubrir, pero si la cubriera, qué bien que se sentiría. He trabajado con dueños en los cuales ese era un arte. El arte, y que no perdonaban que uno no cumpliera, de estar atento a cómo estaba el día a día. Alguien me decía en un momento, mira Daniel, esta es una familia. Y qué mejor saber de la familia qué le pasa a cada uno. ¿Qué le duele a uno? ¿Qué le duele a otro? ¿Cuál es la fantasía? ¿Qué necesidad tienen? Y cuando, yendo más al terreno, se satisfacían esas necesidades que tenía la familia de Juan, la madre de Raúl, que él no lo podía hacer porque no le daba su dinero, no le daba la situación económica del país en ese momento, pero sí lo podía hacer la organización, y no como una dádiva, sino como vos te lo ganaste. Y ahí el impacto era fenomenal. Por eso, Daniel Colombo, y al cual rubrico, habla de que esas organizaciones que llevan adelante esto, que no tiene que ser un gran show, se convierten en centros de retención de talentos y de atracción, porque todos quieren estar ahí, porque ellos velan por mí, así como yo voy a velar por la organización y por mi equipo de trabajo. Bueno, si a alguien le interesa algo más, ya saben, tienen nuestro WhatsApp y pueden consultar, comentar. Y ahora hacemos una breve pausa. Este es el momento de nuestra maestra de yoga, Alejandra Faena, en su habitual aporte para mejorar nuestro vivir. Escuchémosla. Hola Daniel, oyentes de Te Cuento, soy Ale Faena, profe de Hatha Yoga, meditación. Acabo de terminar mi primer libro, Conciencia Presente, que lo pueden adquirir en mi celular 15 314 64862. Le voy a dejar esta reflexión. ¿Cómo podemos despejar la mente en la vida cotidiana? Primero debemos tener un lugar, un espacio físico preparado para sentarnos y meditar. Cuando nosotros meditamos, limpiamos nuestra mente de toda preocupación. Es como si miráramos la preocupación desde afuera, como una película. Esto pasa cuando meditamos.
los pensamientos pasan y nosotros no nos aferramos a este pensamiento, lo dejamos pasar. Esto es una limpieza de nuestra mente. Entonces, si nosotros tenemos la continuidad y la práctica de la meditación diaria, vamos a lograr esta mente más alegre. Empezar a ver la vida de una manera más positiva. Y las preocupaciones empiezan a quedar como más atrás. No están adelante, se empiezan a ir para atrás. Empezamos a verlas sin estar tan emocionalmente involucrados, porque estamos más livianos. Esto hace a la práctica diaria, tener tu lugar, tu espacio, y tu práctica constante. Así vas a poder tener más alegría de manera continua. Namaste. Que tengan una hermosa tarde. Gracias, Ale. Vamos a agregar algo más a esto. Yo veo que también cada uno se adapta en la meditación según el maestro que tiene, la maestra que tiene. Y hay otros que no se animan a acercarse a meditar. Pero con las sugerencias de Ale, yo le diría que no se preocupen, no se necesita el gran espacio para meditar. Para arrancar, para el que va de cero, un horario y un lugar de la casa, del departamento, que esté tranquilo, 15, 20 minutos. Desconectar los teléfonos, pensando de que esos 15 o 20 minutos son para mí. Y todo lo que tenía que suceder va a parar acá, va a ser una pausa de 15 a 20 minutos, y después cuando yo retome mi vida, la cosa va a seguir. Pero no va a haber nada en el medio, no va a ocurrir nada en el medio. Pues estamos todos acostumbrados a estar conectados tanto por la última noticia, la última situación, y ahí nos estresamos más. Entonces, un espacio, el departamento, casa, donde sea, en el parque, porque cuando van avanzando en esto de meditar, que en forma sencilla, lo puedes hacer en el viaje en colectivo, lo puedes hacer en la plaza, lo puedes hacer en la iglesia, en el templo, donde quieras, son 5, 10, 15 minutos, lo que necesites. Es cerrar los ojos, estar en silencio, respirar suavemente. Uno va a sentir que empieza respirando agitado porque viene agitado, después se va bajando. Y las preocupaciones, sí, hay un montón, como si fueran transparencias que pasan, fotos, cuadros que pasan delante de uno, de las cosas que tenemos. Hay que dejarlas pasar, dejémoslas pasar. Total, no va a pasar nada. Hasta que esa secuencia vertiginosa se va calmando y empezamos a tener nuestra visión, nuestra paz mental. Con el tiempo, a la semana, a los 15 días, iremos llegando a nuestro lugar ideal de descanso. Donde quieras, la playa, la montaña, donde quieras. Por eso no creamos que meditar es algo, la gran cosa. Es la gran cosa, pero en esencia. Lo demás, lo de afuera, es todo sencillo. Ahora vamos a ir alterando un poquito la secuencia del programa y los invito a escuchar el cuento de la semana. La última bala. Esto aconteció en Chivilcoy,
en el barrio de La Cañada, que más bien se lo conocía como del Sapo. Las casas en el barrio estaban como desparramadas, las vereditas altas y desparejas. Tenía perros sueltos, hornos de ladrillo, corralones y un almacén muy concurrido. Allá por los años 1915 o 1916. El almacén concurrido se llamaba La Paloma y era del vasco Letamendi. Junto al despacho de bebidas había una pieza grande, con una mesa larga en el medio, hecha por encargo para jugar al monte o al truco, que es lo que pasaba todas las noches. En las paredes, en la puerta que da al boliche y en el marco de una ventana se podían ver 5 orificios. A esa mesa caían jugadores de toda clase, viajantes, vagos, compadritos, troperos, así que no faltaban ocasiones para las peleas. El vasco Letamendi era un hombrón a lo toro, rubio, con pinta de alto, aunque su estatura no pasaba de lo normal, de muy pocas palabras. Por esos tiempos comenzó a frecuentar el lugar El Lujanero, un tal Juárez que venía corrido de Zárate, donde había dejado un muerto y tenía fama de buen vistiador, o sea, hábil con el cuchillo. El lujanero era un compadrito trajeado de negro con un chamberguito rabón sobre la melena, petizo, y por eso y por vanidad iba como empinado en los zapatos, que tenían taco alto. Era de rasgos achinados, cabello rojizo, muy aceitado. Al mes de estar por allí, algo los disgustó al vasco y al lujanero. Y la cosa debe haber sido muy seria, pues el vasco comentaba que le había prohibido a ese ladrón que pusiera los pies en su casa, y que si trataba de hacerlo, lo iba a matar. El lujanero supo de esto y dejó pasar unas noches. Esperó la noche del sábado, que era la más concurrida. A eso de las 10 entró al almacén. El juego iba a empezar de un momento a otro. Todos esperaban al vasco, que estaba despachando una caña en el mostrador. El lujanero habló con dulzura. Dijo que más de uno le había contado que si ponía los pies en el boliche, lo iba a matar el vasco, y que él venía a probar si era cierto, y si el vasco era un hombre de palabra o una basura. Eso lo dijo con suavidad y bien fuerte, como para ser oído por todos. La gente olió tormenta y se abrió. El vasco lo escuchó, tranquilo, cobró la caña, dio el vuelto y le dijo al provocador que entrara en la pieza, la de la mesa larga y de los naipes. Ni un alma había quedado en ella. Entraron los dos. El vasco cerró la puerta con llave. La gente se agolpó sobre la ventana para espiar la pelea. El vasco fue al cajón del aparador, sacó un revólver Colt de 6 tiros, levantó el brazo derecho y apuntó. Juárez no le quitaba los ojos, estaba como agazapado a la espera del tiro que iba a tumbarlo. La mano metida en el saco sobre su cuchillo. A pocos pasos de distancia el vasco hizo fuego. Entonces ocurrió el primer milagro. Con la ligereza de un tigre, Juárez había cuerpeado el balazo saltando a la derecha. Ahora estaba cerca de la ventana. Casi inmediatamente sonó la segunda descarga, también sin resultado. 2 disparos y el lujanero no tenía ni un rasguño. El duelo cambió en ese momento. El vasco sintió que solo 4 balas lo separaban del cuchillo de Juárez, del cuchillo que el otro no había sacado y que le rajaría el vientre o el pecho. Ambos mantenían una distancia prudente, mesa por medio. Los dos se desplazaban lentamente, mirándose a los ojos. 2 disparos más y nada.
En el quinto disparo, el vasco, previendo un nuevo salto del lujanero, hizo fuego un poco a la derecha. El hombre del cuchillo no se movió. 5, dijo alguien en voz alta, que daba una bala. Demacrado, envejecido, el vasco arrojó el revólver sobre la mesa. El arma cayó sobre los naipes. El vasco retrocedió esperando que el otro lo recogiera y lo acabara de una vez. Juárez ni lo miró. «Abra esa puerta, amigo», ordenó con tranquilidad. El vasco obedeció. Juárez salió despacio, sacando pecho, parado sobre sus zapatos. Extraño duelo, sin palabras, sin sangre, en el que el vencedor no había sacado el cuchillo. ¿Qué tal, Lindo cuento, lindo cuento. El lujanero tiene su historia y ya la vamos a ir reflotando aquí. Tiene una secuencia. Vamos a ir cerrando con un poema de Sylvia Schmidt, alemana ella, referido a tuve que aceptar. Tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad. Tuve que aceptar que mi cuerpo no será inmortal, que él envejecerá y un día se acabará. Que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos tampoco. Y que poco a poco estos escogerían su camino y proseguirían en él sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté por aquí. Yo tuve que aceptar que barrer mi acera todos los días no me daba garantía de que era propiedad mía, y que barrerla con tanta constancia solo era una fútil ilusión de poseerla. Yo tuve que aceptar que lo que llamaban mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero, los árboles que planté, mis flores, mis aves, eran mortales. Ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal y de ser efímera. Yo tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo de un tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Que a veces me equivoco y sabiendo muchas veces lo que por ello he llegado a perder. Tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sabemos sobre ella. Tantas palabras escritas, tanta necesidad de explicar, entender y comprender este mundo y la vida que en él vivimos. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar. Y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia. Admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es.
reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar la paz tan soñada. Queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio de Te Cuento. Recuerden que pueden volver a escucharlo, pueden, si no lo escucharon plenamente o alguien quiere seguirlo en otro momento y en otro lugar, lo pueden hacer a través del sitio web de la radio, www.radiotrendtopic.com.ar, y que siguiendo las reglas de Spotify, hemos habilitado un podcast solo para cuentos. Dice Te Cuento Daniel Bellinzone con B corta y S, y ahí van a empezar a encontrar ustedes una serie de cuentos en la nueva modalidad de Spotify. Espero que nos visiten, que los escuchen, nos hagan llegar su opinión, y los quiero dejar justamente en compañía de Alejandro Álvarez Coronel con Noticias Pi. Amigos, buena semana y los espero aquí el próximo viernes a las 13 con una entrevistada muy buena. Abrazo.